Elios Pareja, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Es doctor en Fisiología e investigador de la Universidad Europea de Madrid y que nos va a hablar de cómo podemos celebrar desde el punto de vista científico este día tan importante que es el de la actividad física. ¿Cómo podemos tener, digamos, una vida un poquito más intensa, más activa físicamente y sobre todo qué beneficios tendría para la población moverse un poquito más? Sí, bueno, pues de forma clásica hemos relacionado el ser físicamente más activo con reducir el riesgo de ciertas enfermedades metabólicas, sobre todo las que se asocian con la obesidad, pues, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, etcétera. Pero desde hace unos años aquí, pues se ha ido comprobando que el efecto beneficioso no va solo encaminado a estas enfermedades metabólicas, sino a otras muchas enfermedades que a priori no están relacionadas con la obesidad. Me refiero pues a enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, algunos tipos de cáncer, enfermedades o alteraciones musculoesqueléticas, osteoporosis, artrosis, de forma que pues al final tenemos un abanico muy amplio de enfermedades que pueden verse reducidas gracias a pues practicar actividad física de forma regular. Hay una cosa curiosa que está ocurriendo con la actividad física y es que, por un lado, es verdad, y siempre recomiendan todos los expertos, que tengamos una actividad física moderada y bueno, una vida activa y demás para prevenir determinadas enfermedades, pero también nos estamos encontrando con gente que hace actividad física más o menos intensa, sobre todo el salir a correr y demás, y que está provocando que también hay gente que tenga más lesiones y más problemas. ¿Dónde encontramos el equilibrio para que, bueno, tengamos una actividad física razonablemente buena para el corazón, pero que al mismo tiempo no desarrollemos luego, pues eso, problemas musculoesqueléticos cuando tengamos más edad? Bien, bueno, nosotros en nuestro grupo de investigación siempre decimos que la actividad física cuanto más mejor. Pero claro, esto tiene un pero y el pero es que tenemos que estar suficientemente adaptados a ese nivel de actividad física, a esa intensidad y a ese requerimiento físico. Esto que bueno, pues suele ser bastante mediático cuando una persona corre un maratón y desgraciadamente pues tiene un evento cardiovascular, bueno, pues lo que comentan de lesiones musculoesqueléticas realmente son, en cuanto a prevalencia, muy bajas. Lo que pasa que es que si estamos dando el mensaje de que la actividad física es buena y de repente en una maratón ocurre un evento cardiovascular, pues desde luego es mediático. Yo creo que la clave desde luego está en estar suficientemente preparados. Si nos enfrentamos a una actividad física, a una competición deportiva en la que no hemos entrenado suficiente, que es lo que por desgracia nos estamos encontrando últimamente a través del fenómeno runner, pues probablemente tengamos alteraciones porque físicamente no estamos preparados para esa intensidad. Sin embargo, si hemos conseguido hacer un entrenamiento correctamente planteado y desarrollado por especialistas, pues llegaremos a ese día de la competición y por muy intenso que sea el ejercicio no tiene por qué repercutirnos en una lesión o en algún daño para la salud. Es decir, que se trata justamente de defender que la actividad física tiene muchos más beneficios que riesgos en este caso, aunque cuando ocurre un accidente de este tipo, un incidente o un evento, como ha dicho usted, evidentemente los medios de comunicación lo recogen, pero que al final es mucho más peligroso la vida sedentaria. Absolutamente. Lo que pasa es que, claro, la causa-efecto que vemos con si yo salgo a correr y tengo una lesión en el ligamento de la rodilla, por poner un ejemplo, pues estoy viendo la causa-efecto. Sin embargo, esta causa-efecto se diluye, no es tan evidente si yo estoy toda la vida haciendo ejercicio físico y de repente pues prevengo mi enfermedad neurodegenerativa o la padezco más tarde de lo que lo suele padecer mi grupo de edad poblacional, ¿no? O sea que al diluirse esa causa-efecto simplemente porque estamos hablando de un a largo plazo, no nos damos cuenta de esos beneficios tan holísticos y tan duraderos. En este caso, por ejemplo, las recomendaciones o las pautas que ustedes han investigado y que detectan que podrían mejorar, por ejemplo, la salud cardiovascular de las personas que nos están escuchando, que recordemos que en los hombres es, en fin, principal causa de muerte al final. Sí, así es. Pues en cuanto a la dosis de actividad física, pues se ha venido estableciendo muchos niveles, mucha
cuantificación al respecto. Al final siempre nos acogemos a la que realizó la Organización Mundial de la Salud, que viene avalada por otras organizaciones biomédicas, que es la de, como mínimo, hacer 150 minutos de actividad física aeróbica moderada a la semana. 150 minutos. Traduzco esto, eso es. 150 minutos son 20 minutos al día o 30 minutos de lunes a viernes. Es decir, yo creo que son unas cifras de actividad física más que asequibles para cualquiera de nosotros que estamos en la vorágine de tareas del día a día y estamos muy ocupados y con muchas preocupaciones. Solo 30 minutos ya nos ofrecen unos beneficios para la salud que vienen totalmente avalados solo por la Organización Mundial de la Salud, sino por numerosos estudios, entre los que se incluyen algunos que hemos hecho en nuestro laboratorio. Yo le quería preguntar, porque incluso cuando hablábamos de esto de los problemas que se puede generar en un maratón, en alguno de estos casos, incluso esta gente había superado unas pruebas, digamos, de una prueba de esfuerzo, por ejemplo, ¿no? Claro, no siempre estas pruebas detectan los problemas que pueda haber, ¿no? Desde luego vamos a hablar, como siempre se habla en medicina, de prevalencia, de riesgo y de porcentajes. Desde luego, pues al que le toca es una desgracia absoluta, ¿no? Sí. Pero siempre hablamos de pues un fármaco igualmente puede ser efectivo y cuando leemos un prospecto de cualquier fármaco pues vemos que puede dar en un 1 por 1000 digamos alguna alteración o algún efecto adverso, pero aún así lo que estamos haciendo con estas pruebas de esfuerzo en las que podemos evaluar nuestra capacidad cardiovascular antes de someternos a un ejercicio así de intenso como puede ser una maratón, estamos reduciendo el riesgo que podemos tener. Estamos pues preparándonos para saber si podemos afrontarla o no, o si tenemos que asumir un entrenamiento distinto para poder afrontarla. Y ahí el sentido común, pero que a veces no está de más recordarlo, tendría que ir en la línea de poco a poco, ¿no? De que la gente, o sea, aquí el daño lo hacen estos runners que decíamos antes, que de golpe quieren hacer un maratón. Vamos a ir poco a poco y entonces las probabilidades de que tu cuerpo no se adapte serán mínimas, ¿no? Totalmente de acuerdo. A mí el fenómeno runner estoy muy a favor, me encanta porque es una de las mayores promociones de la actividad física pues que se conocen, ¿no? Entonces, todo lo que sea promover la actividad física es fantástico. El problema es cuando pues nos enfrentamos a una tarea para la cual no estamos preparados. Y, igual que cuando nos vamos a preparar a un examen, tenemos que estar estudiando durante un tiempo y empezamos de lo más básico a lo más complejo. Y que no vale lo del último día, pues aquí pasa igual, ¿no? Eso, pasar de hacer la carrera de media hora que hacemos a el domingo resulta que tengo que correr 20 kilómetros o 40 kilómetros. Claro. Eso es un salto no solo cuantitativo, sino cualitativo para la condición física. Y, por ejemplo, bueno, yo practico atletismo desde hace muchísimos años y me sorprende, y me sigue sorprendiendo cuando veo muchísima gente que, por ejemplo, dice, bueno, para hacer un maratón, bueno, hay un mínimo de, por decir algo, 40 kilómetros a la semana de media. 5 semanas y estás listo. Pero si eso es poquísimo. Es decir, ¿qué tiene que ver? Pero que normalmente... En Internet corren historias de este tipo. Claro, que corren. Pero ahí está, corren más que no... porque el tema es, ¿cómo vas a hacer de acumulado semanal lo que luego vas a exigir en un solo día y seguido? No tiene nada que ver. Bueno, totalmente de acuerdo. Luego ya estrategias de entrenamiento claro. Hay muchas y va a depender del entrenador y del entrenado, digamos, del deportista, pero efectivamente pedir a una persona que corra en una sola sesión 40 kilómetros, pues es que no todo el mundo, por la vorágine que hablábamos antes de social, pues podemos permitírnoslo. Acumular esto, pues habría que trabajar entonces con intensidades superiores a las que solemos competir para que pues al final
la duración compense la Correcto. intensidad o viceversa, ¿no? Exactamente. En este caso, por ejemplo, desde el punto de vista de la fisiología, que es lo que ustedes estudian, ¿hacia dónde creen que va a ir la evolución de la sociedad en los próximos años? Cada vez se habla más de hábitos de vida saludable, de hacer deporte, de comer mejor, de restringir grasas y determinado tipo de alimentos. ¿Estamos mejorando en positivo? ¿Nos portamos cada vez mejor desde la óptica de la fisiología o todavía hay mucho camino por recorrer? Bueno, pues las dos cosas. Hay mucho camino por recorrer, desde luego, pero creo que nos estamos enfrentando a un cambio social que va a dar lugar a un cambio para la salud. Es decir, los cambios sociosanitarios que han tenido lugar en muy pocas décadas, la industrialización, la vida en las ciudades, el desarrollo de la sanidad, etcétera, etcétera, ha hecho que la pirámide poblacional se dé la vuelta, o sea, sea inversa. Antes había más niños y menos abuelos, Claro. y ahora hay más abuelos y menos niños. Eso quiere decir que cada vez vivimos más años. Vivimos más años y ahora tenemos que encontrarnos con el efecto de que vivamos más años, pero mejor. Es decir, que no se venga, que no esté asociado con una mayor discapacidad, porque si no, desde luego, a nivel económico no lo vamos a poder afrontar. Si la pirámide poblacional está invertida y tenemos más abuelos que niños, y encima los abuelos están, pues estas personas ancianas tienen que estar hospitalizadas o son dependientes, etcétera, desde luego a nivel económico vamos a tener un problema, pero creo que a nivel fisiológico, que es lo que me preguntan, vamos encaminados a eso, a que cada vez vamos a vivir más años y mejor. Entonces, a nivel de lo que es concienciar en este día, y siempre desde aquí en la radio aquí lo intentamos hacer, es la importancia de no hay que pensar como si estuviésemos hablando de alguien que se prepara para un maratón, sino gente mayor que empiece a coger unas pequeñas rutinas, pues que vaya 3-4 días por semana, ni que sea andar, que coja ese hábito porque se va a sentir mejor, la sangre le va a circular más y eso va a activar pues desde el cerebro a tener mejor salud, ¿no? Desde luego, al final nunca tenemos que pensar en un límite máximo, solo si no estamos correctamente preparados, como hemos estado hablando, pero hay que concienciarse desde lo mínimo, es decir, cuanto más podamos movernos, mejor. Y eso no tiene por qué ser apuntarse al gimnasio o ir con un club de runners o apuntarse a una carrera solidaria o cualquiera de estos eventos. Simplemente puede ser no coger el autobús e ir andando, no coger el ascensor y subir por las escaleras. Pues si estamos 8 horas diarias sentados frente al despacho o frente al ordenador, pues hacer descansos y darnos algún paseo cada 20-30 minutos. O sea que ser físicamente activo va mucho más allá del pulsómetro y las zapatillas de correr. Y eso es vital porque no a todo el mundo le gusta el deporte. En este caso, por ejemplo, también muchas veces asociamos el deporte a la juventud. Pero hay mucha gente mayor o gente de mediana edad a la que le convendría moverse más, tener una vida más activa, evidentemente teniendo en cuenta su estado de salud y su estado de forma física. Para las personas más mayores, ¿qué actividades físicas recomiendan ustedes y qué ritmo deben tener para estimular también ese movimiento? Hay mucha gente que cuando de repente se jubila, pues pasa de tener, sobre todo si tenían un trabajo con una cierta actividad física, una cierta intensidad física, claro, pasan de una acción constante de 8 horas al día a una inacción bastante importante. ¿Cómo adaptarse a ese cambio e intentar mantener el hecho de hacer deporte, que es una inversión en salud al fin y al cabo? Sí, pues fíjese, la Organización Mundial de la Salud dice que cuando somos adultos, que lo establece entre 18 y 64 años, tenemos que hacer esos 150 minutos de aeróbico semanal, ¿no? De intensidad moderada. Y dice, a partir de los 64 años, de 65 en adelante, ¿cuánto tenemos que hacer? Exactamente lo mismo, a no ser que tengamos algún impedimento físico que nos lo limite. Pero los niveles son los mismos. Y un mensaje muy interesante y esperanzador para aquellos que no han tenido la oportunidad de comenzar en su etapa adulta o joven con la práctica de ejercicio físico, pues viene representado por una investigación que publicamos hace escasamente un año, en la cual veíamos que aquellas personas de 70 a 80 años que realizaban estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud,
conseguían retrasar la aparición del Alzheimer aproximadamente en un 40%. Es decir, nunca es tarde para obtener esos beneficios. Lógicamente, si los arrastramos de toda nuestra vida, fantástico, pero nunca es tarde para beneficiarse de la práctica de la actividad física para mejorar nuestra salud. Bueno, y que en muchos casos este tipo de enfermedades degenerativas pueden venir ocasionadas por una genética, es decir, por el ADN, que haya más facilidad, y otras por malos hábitos. De nosotros depende esos hábitos, intentar tenerlos lo mejor posible, ¿no? Y luego está la fatalidad, claro. Sí, bueno, eso es un estudio muy interesante, el cual pues analiza si las enfermedades crónicas vienen más causadas por la genética o por el ambiente, ¿no? El eterno dilema. Sí, sí, sí. A día de hoy cada vez sabemos más de una rama de la genética que se llama epigenética, que digamos que resuelve por fin este dilema, y digo por fin, todavía queda mucho por investigar. Y es que el ambiente afecta o puede hacer que se inhiban o que se sobreexpresen algunos genes, haciendo que una enfermedad aparezca o que una enfermedad se retrase o no llegue a aparecer, de forma que esta epigenética puede verse afectada por factores ambientales que conocemos todos, como puede ser el tabaco, el alcohol, la dieta o la práctica de actividad física, que modula nuestra epigenética de una forma bastante contundente. Muy interesante. Yo no sé si, por ejemplo, también detectan, hablábamos antes de los cambios sociales. Claro, los cambios en los trabajos han conllevado que cada vez hay, por una cuestión necesaria, ¿no?, de obligación, tenemos unos trabajos más sedentarios que hace unos años. Es verdad que aquellos, para entendernos, eran muy negativos para la salud porque eran muy intensos, jornadas muy largas, movimientos muy repetitivos, y ahí hemos tenido, pues, y seguimos teniendo durante muchos años determinados problemas luego musculoesqueléticos. Pero ahora los profesionales que tienen 30, 40, 50, 55 años y que llevan ya muchos años trabajando frente a un ordenador o sentados en una mesa en reuniones interminables y demás, claro, tenemos problemas con la espalda, pero luego eso, ¿tienen ustedes ya investigado cómo va a ser la vejez de este tipo de trabajadores que están sentados durante mucho tiempo y que van a tener enfermedades diferentes de las que tenían los que estaban en las fábricas tan intensas de hace 50, 60, 70, 80 años? Bueno, desde luego la predicción es que esta reducción en la actividad laboral lleva bueno, esto no es una predicción, va asociada a una mayor prevalencia de obesidad. La predicción es que esta obesidad pues causará alteraciones y enfermedades metabólicas muy por encima de lo que lo causaban pues a los padres de estos señores que ahora tienen 55, 60 años, que pues probablemente la mayoría trabajaban en el campo o bueno, haciendo alguna tarea energéticamente más intensa, ¿no? O sea que todo va encaminado a que desde luego vamos a tener ciertos problemas musculoesqueléticos y sobre todo relacionados con el metabolismo de la obesidad, dado que nuestra actividad cada vez es menos intensa, y que algunos estudios apuntan a que independientemente de la actividad física que hagamos cuando salimos del trabajo, la actividad que hacemos en el trabajo, que al final son muchas horas al día, pues tiene un efecto bastante negativo en nuestra salud. Per tant, el que hem de fer és cuidar-nos. Avui és el dia de l'activitat física i de l'esport. Volem fer-ne com més millor i gaudir-ho moltíssim, que és del que es tracta, perquè en realitat el que volem és que la gent es cuidi i que tingui una vida molt millor. Li agraïm moltíssim a aquest professor de la Universitat Europea de Madrid que hagi estat avui amb nosaltres, señor Helios Pareja, que vaya muy bien y hasta la próxima. Muy buenas noches. Muy buenas, muchas gracias.